En el video de hoy vamos a revisar el nuevo Winteros Rev 10, un sistema modificado y optimizado para juegos, con el fin de que obtengas la mejor experiencia de usuario en todas tus partidas. Todos los créditos como siempre a su creador, Mauro Cerqueiro, creador de este excelente proyecto de Winteros, y dejaré su canal, al igual que el link a la ISO, en el primer comentario fijado. En cuanto a su estética, este Winteros Rev 10, tanto el fondo de escritorio como el menú inicio serían los oficiales de Windows 10. Este Winteros Rev 10 ya cuenta con la tienda de Windows, así como integra el Windows Defender como software antivirus predeterminado. El navegador que trae por defecto es el Edge Chromium, y en el escritorio hay una carpeta llamada Instalar, que si la abrimos veríamos dos software importantes que serían el DirectX y los Visual C++, los cuales vamos a instalar ahora mismo. Simplemente daríamos clic derecho encima del script que dice Install y esperaríamos a que se instalase el DirectX. Les cuento que esta ISO de este Winteros Rev 10 tiene un peso de 4 GB y los requisitos de instalación serían los mismos para cualquier sistema basado en Windows 10. Ahora, para instalar los Visual C++ sería de la misma manera, clic derecho encima del script que dice Install y ejecutaremos como administrador, esperando a que culmine la instalación. Este Winteros Rev 10 que estamos analizando en el día de hoy es la versión para 64 bits, pero dejaré en el comentario fijado de igual manera el link para 32 bits, porque sé que hay muchos reparadores que necesitan la instalación para 32 bits de este excelente sistema operativo. Si escribimos el comando winver, este Winteros Rev 10 estaría basado en Windows 10 22H2, concretamente la build 19045.3271. Si pasamos al administrador de tareas, este Winteros Rev 10 estaría corriendo 29 procesos en segundo plano. Y si pasamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría del 2 al 3% de uso. Y en cuanto a la memoria RAM, serían 1.5 GB de uso de 4 GB posibles. Si nos vamos al explorador de Windows, este Winteros Rev 10 estaría ocupando 11.6 GB de espacio en disco. Y para ver las aplicaciones instaladas, nos iremos como siempre al panel de control. Y tendríamos las siguientes. Primeramente el navegador Edge Chromium, en Microsoft OneDrive, los Visual C++ de 2005 a 2022 que instalamos hace un rato, y el compresor WinRAR 6.22. Este Winteros Rev 10 posee 4 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y ya tiene los Net Framework 3.5 y 4.8 para un mayor rendimiento del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio no tendríamos nada. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos muchísimas herramientas, tales como primeramente herramientas variadas, tales como el firewall, configurar impresora, aplicaciones, etc. Luego optimizadores básicos del sistema, tales como para optimizar el sistema, optimizar el streaming y optimizar las aplicaciones de producción. Después tendríamos optimizadores gaming con un sinnúmero de configuraciones y optimizaciones para sacarle todo el jugo y mejorar tu experiencia en cada partida. Después tendríamos limpiadores de archivos temporales y desinstalador de aplicaciones. Seguidamente un apartado de drivers con muchas opciones para el usuario. Un apartado de entretenimiento con opciones de series, películas y deporte. Y un apartado de donaciones para que apoyes a Mauro Cerqueiro con este gran proyecto de Winteros. El apartado de personalización estaría en Winteros Visual, en el cual daremos clic y al hacerlo
se nos abriría un menú con las mismas opciones que la versión anterior de WinterOS Rev 09. O sea, coloración del sistema, para poner el sistema claro u oscuro. Los temas, el estilo de menú de Windows, la barra de tareas y transparencia del sistema, configurar el volumen de los iconos y los fondos de pantalla. El apartado que me da curiosidad es el apartado de temas, porque quiero saber qué tema y fondo ha escogido Mauro para esta edición de WinterOS Rev 10, así que vamos a averiguarlo. Y te hago la siguiente pregunta: ¿has instalado WinterOS en tu PC alguna vez? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y este sería el nuevo fondo de WinterOS Rev 10. Muy lindo, la verdad. Me gusta mucho. Y si te gusta a ti este WinterOS Rev 10, te dejaré todos los enlaces en el primer comentario fijado. Y si deseas más videos sobre este excelente proyecto de WinterOS, haz clic en la siguiente lista de reproducción. Y nos veremos allí.